Y la verdad es que el violonchelo es un instrumentazo, a mí me encanta. Si vuelvo a nacer, me encantaría ser chelista. El cello toca el corazón de una forma muy especial. La vida está hecha de magia. Somos en este momento la única institución cultural en México que tiene un cello Stradivarius. Un milagro. Un milagro. Un privilegio, por supuesto. Y definitivamente sucedió algo mágico. La realidad es que ese instrumento lo construyó en el 1620 el maestro de Antonio Stradivarius, es decir, Niccolò Amati. Pero en 1703 Antonio Stradivarius la transformó en cello. Y tiene algunos dibujos en la parte delantera y en la parte trasera del cuerpo, ese instrumento, que representan el Vaticano, porque la historia dice que más o menos por un siglo se quedó en el Vaticano ese instrumento como cello oficial. Amati es el papá de los instrumentos, de todo lo que es la escuela de laudería en Italia. Cremona es la ciudad, la patria de los violines, violas y chelos. Estos instrumentos viven 350 años. O sea, yo lo hago hoy y yo sé que si los músicos lo cuidan bien, va a vivir 350 años. Cuando está cerrada la caja, forma una estructura maravillosa. Un violín, una viola, un cello es el resultado de miles de años de experiencias de muchos pueblos, de generación en generación, de maestro a discípulo. Es una tradición que se pasa de maestro a discípulo. El discípulo debe ganarse los secretos del maestro. Stradivari se ganó la confianza de Amati. Y por eso Stradivari es grande, porque tuvo un buen maestro. Y seguramente la relación entre ambos fue fenomenal. Stradivari le pasó toda su sabiduría después a sus hijos. O sea que viene de los Amati. Amati también le enseñó a los Guarneri. Y sí, somos en este momento la única institución cultural en México que tiene un cello Stradivarius. Y el privilegio no solo es tenerlo, porque hay algunos museos, instituciones que tienen instrumentos de este tipo, o músicos que son dentro de los mejores del mundo, que solamente ellos se pueden comprar, o pueden tener instrumentos que fundaciones compran y que le dan a esos músicos importantes para que lo puedan tocar, porque si no lo tocas se va a arruinar el tiempo, ¿no? Necesitan ser tocados. Vitaly Romanov es el primer cello de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Sinfónica de Minería, es decir, de las dos orquestas más importantes que hay en México. Como decía antes, un instrumento de ese tipo necesita que alguien lo pueda tocar diario, porque su madera, su barniz, todas sus partes necesitan seguir vibrando y viviendo. Y Vitaly nos ofreció la oportunidad de tocar ese cello dentro de la Sinfónica, que además es una oportunidad para presentar el cello a la comunidad mexicana en un sentido general, ¿no? Con todos los conciertos importantes que la Sinfónica tiene.
Y Vitali, claramente siendo el primer cello de las dos orquestas, es uno de los mejores cellistas que México tiene hoy, ¿no? Y sí, esta fue la razón por la cual, no digo escogimos, porque Vitali también escogió ese cello y nosotros escogimos a Vitali. Decimos, fue un encuentro. Las maderas son siempre las mismas. Mira, la responsable de la voz del violonchelo, del violín y la viola y la guitarra por igual, es esta madera que va a ser la tapa del cello, que aquí después le vamos a cortar las efes, lo que se llama, lo que la gente cree que es la boca donde respira el instrumento. Esta tapa es una madera que se llama Picea excelsa, o sea, pino excelente. Y suena, o sea, es la tapa acústica por excelencia. Y digamos que todos los pueblos que han habitado en Europa, desde la población de Europa por el ser humano hasta la fecha, han escogido este pino que crece alrededor de los 1000 metros en los Alpes, ya sea Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria. Es un pino que crece muchísimo ahí, pero que por la regularidad de su invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, le da una acústica maravillosa. Todavía no tenemos el secreto para decir hoy podemos construir instrumentos modernos que sean a la misma altura o mejores de lo que construían hace 400 años. Cada línea oscura es cuando el árbol creció en invierno. Y cada línea blanca y ancha es cuando creció en el verano. Entonces, mira, yo puedo clavar la uña en la parte de verano, es muy blanda, pero en la parte de invierno, en la parte dura, no entra nada. Es durísimo. Entonces, es duro, blando, duro, blando, duro, blando, duro, blando, duro, blando, duro, blando. Entonces, eso le da una flexibilidad, un equilibrio entre sensibilidad, entre blando, pero al mismo tiempo tiene estructura. Entonces, por eso es una madera excepcional. Lo que puede transmitir una obra de arte, en buena parte, es explicable. Se puede hablar de una técnica, se puede, por ejemplo, en el caso de instrumentos musicales de ese tipo, se habla del hecho que en ese momento histórico, en algunas partes, muy pocas partes, pero algunas partes de Europa, tuvimos un clima muy particular que permitió a algunos tipos de árboles que se usaban para construir ese tipo de instrumento de crecer con un tipo de, ¿cómo se dice?, de madera, decimos, diferente en comparación a lo que había pasado en los siglos antecedentes y lo que pasó en los siglos después. Y que por esto el sonido de ese tipo de instrumento es algo único, muy particular. Se habló del Stradivarius, de los misterios del Stradivarius, por ejemplo, para el tipo de barniz, que necesitaba 80 años para secar completamente, 80 años. Pero aparte esto puede explicar algo, pero esto no puede explicar porque el sonido de ese tipo de instrumento todavía es algo mágico para la gente que lo puede escuchar en comparación a los otros cellos que son muy buenos, que se construyeron después, decimos, o al mismo tiempo del cello Stradivarius. Así que el sonido es vibración de un cuerpo, y la vibración se transmite desde un instrumento musical a nuestro cuerpo. No escuchamos solamente con las orejas, escuchamos con todo el cuerpo. Y la capacidad de producir un sonido especial por parte de algunos instrumentos como el Stradivarius del Vaticano, seguramente penetra en nuestro cuerpo de una forma más compleja, más profunda. Es un misterio. Pero tú me preguntabas del alma. Bueno, los instrumentos tienen alma. En primer lugar, los constructores, los lauderos, le ponemos el alma. Pero después, el alma es aquello que junta lo de arriba con lo de abajo. Porque el alma va a estar escondida entre la tapa del violín y el fondo. Digamos que las costillas fueran transparentes, el alma, que es un palito, es una columna que junta lo de arriba con lo de abajo. Y se mete por aquí, por la F,
Y es como si fuera una columna que va a detener el techo, que es esta bóveda, y el piso, que es la madera de arce que le da estructura. Entonces, aquí tenemos, mira, el alma de un violonchelo. Este es el alma de un violín. Es cuestión nada más de tamaño, pero es idéntico. Sigue siendo la misma madera de Picea excelsa, que no pesa nada. Y dependiendo de dónde se coloque el alma, estamos hablando de 1 milímetro más para acá o 1 milímetro más para allá, nos va a dar más agudos, más graves, un sonido más amable, más suave o un sonido más estridente, más pujante. Ahora, cuando un violonchelo viaja, debido a los cambios de humedad, a los cambios de presión, es probable que el alma quede floja o el alma se caiga. Y entonces es necesario cambiarle el alma. No es fácil cambiar el alma, es difícil, pero los expertos nos dedicamos a ello y ya sabemos, tengo que cambiarle el alma al violonchelo, me voy a tomar la tarde para solo de concentrarme en el alma. Luego viene el músico y hace la prueba y nosotros oímos si el instrumento está respondiendo bien, si está apretado, si está demasiado flojo, si hay equilibrio entre graves y agudos, las posiciones bajas, las posiciones altas. Todo eso se regula, se ecualiza con el alma. El alma es el ecualizador del sonido del instrumento. Agudos, graves. Brillo, profundidad. La particularidad, que es parte de la misión de la Academia de Arte de Florencia, es que queremos que ese tipo de instrumento pueda ser disponible para los jóvenes. Y ya hemos tenido la oportunidad de ofrecerlo a estudiantes de nuestra academia o jóvenes músicos para que puedan vivir la experiencia única, increíble, de poder tocar con un instrumento de ese tipo. Tenemos proyectos increíbles para el futuro con ese cello, como concursos internacionales, como becas que queremos dar a chelistas mexicanos jóvenes para que puedan tener conciertos con ese tipo de instrumento aquí y también en Italia, porque una parte fundamental de este proyecto es la relación con Europa, pasando claramente por Italia, y hacer proyectos verdaderamente internacionales. Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Es un honor para la Academia de Arte de Florencia, que apenas tiene 2 años y medio de vida en el Distrito Federal, de estar aquí dentro de este festival, la primera edición del festival. Lamentablemente, como decía Gorka, no podemos tener el concierto por parte del primer chelista de la Sinfónica Nacional, que lo está tocando, pero lamentablemente de veras tuvo que salirse así de inmediato con un avión y probablemente tendrá que regresar al final de septiembre. Un problema muy grave, lo digo, se murió su mamá esta noche. Por esto, faltando el maestro Romanov, hemos pensado, porque por acaso dentro del taller de documental que están produciendo dentro del festival y que se está dedicando a este instrumento, una de los estudiantes del taller es una chelista, una joven chelista, Carla, y le hemos dicho, ¿por qué Carla no puedes ofrecer algo, una pequeña pieza al público que vamos a tener? Porque esto es parte de nuestra visión, que los jóvenes puedan tocar. Tú, Carla, toca, ¿no? Una emoción va a ser una emoción muy grande para ella, ¿no? Y además le vamos a ofrecer así la oportunidad de escuchar el sonido de un Stradivari. Bueno, no le voy a ocupar más tiempo porque los jóvenes, la música y el arte son más importantes de las palabras. Y además, es más importante de la historia de este cello, el sonido de este cello que lo puedan apreciar. Carla, por favor. Creo que de veras, le digo, en Italia nunca pasó algo parecido. Pero no solo que una joven pueda presentarse así con un Stradivarius en un concierto, más que no estaba planeado. O sea, hasta esta mañana, hasta las 12 más o menos, Carla solo lo admiraba. Si esto es una indicación de tu carrera,
felicidades. Que lo disfruten. Gracias. Ha sido fabuloso, ha sido extraordinario además poder tocar un repertorio en ese instrumento, un repertorio que fue escrito para un cello así. Seguramente en esa época ese repertorio fue tocado muchas veces. Yo como chelista lo veo como la oportunidad casi de mi vida. Podría haber esperado muchos años antes de siquiera haber podido estar cerca de un instrumento así. Ahora saber que pude tocarlo, bueno, la alegría no cabe en mi corazón.